simples no son buenos. ¿Y qué significa que no sean buenos? Que en el producto extraído quizás la concentración del soluto yo voy a tener un valor no muy significativo. Ejemplo, si estoy partiendo de un 30% en la alimentación, llegar a 50, 60%, probablemente está bien en la concentración del soluto del producto extraído, sino también cuánto queda en el refinado, el producto refinado, cuánto queda el soluto de ese componente valioso que yo quiero separar. Puede ser hasta incluso contaminante, no importa. Entonces, cuando ocurre eso, es porque seguramente la capacidad de una sola etapa no es suficiente. Porque si yo quiero incrementar, le voy a aumentar mucho solvente, y no es que me pase de la zona de formación de dos fases, con diferentes densidades. Si tengo un fase a una zona de una fase, no voy a poder lograr aquello. O también se puede ver de que esto no vamos a tener buenos rendimientos. Entonces, toda vez de que con una etapa no se logran resultados satisfactorios en cuanto al producto que queremos obtener, lo vimos en evaluación. Con una sola etapa veíamos que la concentración no era suficiente y entonces hemos hablado de etapas, múltiples etapas, en contracorriente y en paralelo. Y veíamos que, bueno, ahí hay otros factores más, pero bueno, la idea más que tener un equipo cada vez más grande que sea capaz de poder mejorar el rendimiento de separación es colocar varias etapas en paralelo. Con eso lo que se logra supuestamente es mejorar el rendimiento, pero no solamente hay que ver el mejoramiento del rendimiento de separación del soluto, sino también hay que ver cuánto me queda de soluto en el refinado. Si veo que lo que me queda de soluto en el refinado no es significativo, puedo estar tranquilo, porque prácticamente he separado todo, aunque en una concentración baja. Pero ¿qué pasa? Eso ya va a depender de la operación después de la formación de las fases, porque ustedes saben que cuando nosotros tenemos la mezcla ternaria de extracto, tenemos que poner un separador, y dependerá de la eficiencia del separador para obtener también valores significativos. Entonces, un poco también ya no depende tanto de la extracción, sino de la etapa, porque hemos visto que esta es una operación indirecta, entonces de la etapa subsiguiente, evaporación, destilación. Bien. Esquematicemos entonces un múltiple efecto en paralelo. Así como hemos visto en el primer ejercicio, el mismo esquema lo vamos a ver, pero ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a hablar de una etapa 1, ¿sí? Porque van a ser varias, a la cual, como de costumbre, le va a ingresar una alimentación FXF y le vamos a introducir un solvente de 1, le vamos a llamar 1 ahora porque vamos a ver que va a llegar. Como de costumbre, cuando mezclamos solvente y alimentación, nosotros vamos a tener una mezcla M con una concentración XM1. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿qué pasa? Se forma extracto y refinado. Lo que pasa es de que cuando nosotros tenemos una etapa, y quizás también en el ejemplo anterior lo hemos visto, cuando nosotros hemos trabajado en una etapa, el refinado contenía bastante soluto todavía, y ese es el problema. Una etapa no es suficiente como para poder hacer todo el soluto. Entonces, ¿qué se forma? Se forma un extracto, le vamos a poner hacia arriba, E1, y un refinado, E1. El extracto, como de costumbre, va a tener concentración I1, y el refinado E1 va a tener concentración X1. Y como de costumbre también, esto va a estar en equilibrio con esto. Hasta ahí, todo está igual que antes. Bien. Ocurre de que esta alimentación consta de A y C, y esto es solamente B puro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este extracto tiene B, C y A, y este refinado también va a tener A, C y B, son mezclas ternarias. Entonces significa que este refinado, si bien le hemos sacado algo de
absoluto que tenemos finalmente ha disminuido esto, pero todavía es significativo, por lo tanto hay que seguir procesando. Entonces lo introducimos a una segunda etapa y lo vamos a llamar 2. Pero para introducir a una segunda etapa, ahora fíjense ustedes, esta era una mezcla binaria, pero ahora esta es una mezcla ternaria. No importa, no importa. Nuestro objetivo es separar el C. Entonces, lo vamos a tener que introducir también solvente, si no, no hay cómo. Y al solvente que vamos a introducir, le vamos a llamar B2 porque estamos introduciendo en la etapa 2. Y consecuentemente se va a formar una mezcla M2 con una concentración XN2. Luego de que se forman las fases conjugadas, estas se separan y nuevamente se va a separar un extracto, que le llamaremos E2 y 2, y se va a separar un refinado, que le llamaremos E2 X2. Y como de costumbre, suponiendo etapas ideales, esto también va a estar en equilibrio. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Entonces, podemos tener una etapa EDN-1, le llamemos, ¿sí? Como la etapa penúltima, que importa solar y etapas aquí. Vamos a ingresar a la última etapa, a la etapa N, y vamos a introducir un solvente BN. Y se va a producir una mezcla MN con una concentración XMN. Y consecuentemente se va a formar un extracto EN con una concentración IN. Y aquí se va a formar un refinado LN con una concentración XN. Y por de costumbre, esto también va a ser equilibrio. Esta puede ser tercera, cuarta, quinta, bueno. Es esto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Estas son mezclas ternarias, pero esta mezcla ternaria única, que es el refinado final, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer lo mismo, separación del solvente. ¿Sí? Entonces, separamos el solvente de, le llamamos de genérico. Este es el separador y consecuentemente aquí va a salir un producto refinado, ya no como la repito, sabemos, con una concentración X mayúscula que solamente va a estar compuesta, como hemos dicho, de A y C, porque B lo estoy separando de esta mezcla ternaria. Pero en el extracto, fíjense ustedes, yo estoy obteniendo un extracto en la etapa 1, en el mezclador más decantador, que conforman justamente una unidad básica de extracción. Mezclo, paso al siguiente equipo, decanto, separo el extracto, separo el refinado. Esa es una unidad básica. Y ese extracto tiene esta concentración. ¿Sí? Cuando yo el refinado que sale por el fondo del primer separador, del primer decantador, lo introduzco a un segundo mezclador con nueva cantidad de solvente, se va a formar otra mezcla y se va a generar un nuevo extracto con otra concentración de soluto del extracto distinta. Entonces yo voy a tener tachos de concentración I1, concentración I2, concentración I3, todos extractos, pero de diferente concentración. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es un tampón. Porque si yo me quedo con esto, que es una alta concentración, un poquito, aquí hay bastante, todavía mencionado por tratar. Entonces, lo que hacemos es juntar todo para obtener el total con un I promedio será todos sus tramos. Y este juntado todavía es mezcla ternaria. ¿No es? Entonces hago lo mismo,
separador, separo B y me quedo con un producto extraído con una concentración I mayor. Hemos dicho que los equilibrios se dan en las mezclas ternarias. Este es un punto. Ya no tengo nada que ver con eso. Bueno, básicamente esa sería la forma de poder esquematizar un sistema de varias etapas en contracorriente, en paralelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir obteniendo las cantidades de extractos refinados, sus concentraciones, X mezcla, lo mismo. Y por lo tanto vamos a tener que hacer las mismas ecuaciones de balance, ¿no? Entonces, arrancamos con lo que ya sabemos. Acá vamos a decir F más B1 es igual a M1 x M1. F por XF más B1 por X1, le llamemos, no, X, sí, XB1 es igual a, ¿por qué puse XM1 aquí? B1. Bueno, entonces en vez de poner M1, podemos poner, sí, dejamos B, F más B1. Ahora sí, es que estoy usando XM1, ya lo estoy poniendo, en vez de poner M1, yo había puesto M1 y XM1, pero bueno, es lo mismo. Esto se nos va a ir y como de costumbre, el D1 va a ser igual a F XFM XM1 sobre XM1. Si me estoy equivocando, me corrijo. Sí, estoy. Además hago palanca en M, entonces M se repite. O si queremos nosotros despejar el XM1, pues esto va a ser igual a F por XF dividido F más B1. ¿No es cierto? Eso ya lo hicimos. Bien. A partir de ahí, ya sabemos también cómo encontrar el extracto y el refinado. ¿Recuerdan? Nosotros decíamos que el extracto E1, yo voy a hacer palanca en L1, entonces aquí me voy a poner mezcla y esto va a ser igual a EM XM1 menos X1 y aquí va a ser ER Y1 menos X1. Haciendo el balance que hicimos. Y el terminado va a ser la mezcla menos el extracto. Ustedes dirán, ¿y cómo vamos a obtener el I1 y el X1? Que también son incógnitas. De la gráfica ya sabemos cómo. Entonces, vamos a decir el paro, trazamos que pasa por M, 1 en este caso, ubicamos los valores de las concentraciones en equilibrio en las fronteras de la curva lineal, ¿no? Y ya está. Hacemos lo mismo para la segunda etapa. Entonces, para la segunda etapa, pero ¿qué ingresa? Ingresa R1. Entonces, el balance será R1 más B2 igual a M2. ¿Cierto? Y de acá, L1 X1 más B2 X B2 es igual a M2 X M2. Si seguimos operando, esto se va a ir, me va a quedar L1 X1 igual a, y en vez de poner M2, vamos a poner L1 más B2
E1, L1, M2 y encima las cantidades de sodio. Así como nosotros veíamos que cuando en el primer caso obtenemos B, obtenemos XM, no podemos también tener conjuntas las dos. Así que acá podemos suponer que vamos a tener este dato y por lo tanto de ahí sacamos el XM2, que es el que me va a permitir encontrar los XY en equilibrio. Entonces, esto va a ser igual a R1, fíjense ustedes. Esto va a ser x1 menos xm2. Perdón. Estoy hablando de m2. No. X1 estamos diciendo. xm2 estamos despejando. R1 más B2. xm2 va a ser igual a R1 xm2 más B2 xm2. Si yo quiero despejar xm2, va a ser igual a R1 x1 dividido R1 más B2. Si yo hiciese, en todo caso, esto también podemos obtener. Y si esto queremos, entonces se nos palanca en este caso en L de 2 en 2. Entonces aquí vamos a tener nosotros de 2 sobre 2. Entonces vamos a tener L1 x1 menos x2 dividido, si estoy sacando de 2, x2. Y a partir de ahí también obtenemos el extracto y el refinado. Esto no va a cambiar, entonces M2, x M2 menos x2, y esto va a ser I2 menos x2. Y el refinado 2 va a ser igual a M2 menos M2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Veamos un ejercicio numérico y ahí nos vamos a ubicar mejor cómo vamos a ir resolviendo. Nos vamos a hacer dos etapas. E2. Vamos a sacar, sacamos acá. Porque, claro, lo que pasa es que yo directamente me he puesto, porque aquí tendremos que poner que M2 es igual a E2 más L2 y M2 X2 M2 es igual a E2 y 2 más L2 X2.
Y en algún lado va a aparecer el XN1, o sea, la concentración de la mezcla. Para eso, para conocer la concentración de la mezcla, yo tendría que conocer la cantidad de sorbete. Supongamos que conocemos. Por lo tanto, es fácil determinar el X de la mezcla. Y vamos a suponer que el X de la mezcla es este. XM1. ¿Sí? No sé cuánto. Este es normal. Ya está. Entonces, yo lo que hago es con este valor, voy punteando, y ubico donde corta a la recta MB. Y entonces ese va a ser el punto M1. A partir de este punto yo voy a encontrar las concentraciones de equilibrio X e Y con la ayuda de la curva y tratar de encontrar, y van a ser las concentraciones I1, X1 en equilibrio. Lo vamos a tener que realizar por planteo, ¿no es cierto? Entonces supongamos que yo parto de acá, llego acá, llego más o menos hasta 0,3 y yo luego he partido muy abajo, un poquito más arriba. Puedo partir de la mitad, podemos partir de la mitad, llego acá, llego casi a la mitad y estamos un poquito más arriba, podemos partir de la mitad y sí, más o menos por ahí va a dar. Miren, supongamos que partimos de este valor, que es justamente la mitad de esto. Bueno, no importa, ¿no? Entonces yo me voy por ese valor hasta la curva, no hasta la recta, por si acaso. La curva, que claro, en este caso está rectito, está cerquita. Y de ahí voy horizontalmente y voy a decir que en principio puedo suponer que este punto y este punto son el extracto y este terminado. Pero probemos, trazamos una recta. Si trazamos una recta, no la no pasa. Entonces un poquito más abajo tiene que ser. Tampoco vamos a forzar. Entonces, supongamos que estamos acá. Entonces bajo un poquito que coincida, no hay problema, por si acaso, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y aquí más o menos 1, 2, 3, 4. Aquí va a dar. Entonces, si unimos, ahí sí puede ser. Entonces yo agarro uno esto, pasa por M y se prolonga a E. En realidad, vamos a lo que yo pasa por M y se prolonga. Entonces, este sí va a ser el punto E1 y este va a ser el punto E1. Consecuentemente, yo de aquí agarro y leo I1 y de aquí recto leo X1. Esas son las concentraciones en equilibrio. Si no se está entendiendo, ¿cierto? Ya está. Entonces, ya voy a tener yo las concentraciones, podré encontrar E1 y R1. Ahora resulta ser de que R1 es, ¿cómo se dice? Es la alimentación a la etapa 2. Pero ya es una mezcla ternaria, no importa. Aquí está. Esta es la mezcla ternaria que vamos a alimentar. Antes teníamos esta mezcla binaria y ahora tenemos esta mezcla ternaria. Otra vez tratamos con B puro. ¿Sí? Aquí está. Entonces, tratamos con B puro y entonces tenemos que trazar una recta desde R1 hasta B. Y en algún punto va a estar el M2. El M2. ¿No es cierto? Trazamos eso. ¿Y cómo vamos a encontrar? De esta manera. El X1. Ya tengo el X1, tengo la cantidad y tengo el R1, porque aquí lo tengo. Entonces voy a encontrar el XM2. Supongamos que el valor encontrado de XM2 será este. Entonces, esto que sea XM2. Por lo tanto, yo con ese valor me voy a ir a cortar
hacer pasar una recta de reparto por ahí. Pero estamos viendo que la recta de reparto va a tener que arrancar más o menos quizás de acá. Bajamos hasta acá, 4, y está todavía alto. Una de esas va a ser por acá. Vamos a bajar esta curva, le he puesto, esta curva ha sido muy alta. 2, y ahí sí. Entonces, este va a ser el L2, X2, y este va a ser el E2, Y2. ¿Por qué? Porque si yo trazo de acá a allá una recta, pasa por N2 y va a llegar a E2. ¿Sí? Encuentro X2, encuentro Y2 y resuelvo esto. Supongamos que nos quedamos ahí. Y directamente de eso nos vamos a hacer esto, con el terminal. Al terminal lo tengo que separar B y por lo tanto voy a quedar con R'. Lo mismo que hicimos antes. En este caso, el refinado final es como investigación clínica. Es el que queda. No es mezcla con el extracto. Es lo último que queda. ¿Sí? Este es el refinado final. Por lo tanto, si yo tengo 5 etapas, el refinado final es el X5. La concentración que sale en el refinado de la etapa 5. Por lo tanto, este R2 es el R final. Y digo de que Rn, R' y B están lineales. Y yo sé que R' es solamente A y C, o sea, va a estar en aquel lado. ¿Qué hago? A partir de B, pasando por R, voy a partir de B, pasando por R, voy a encontrar este valor que va a ser el X. Y ya está. Ya voy a tener X para poder encontrar el famoso L2. Del extracto vamos a hacer una cosa distinta. Solamente vamos a decirte que aquí se mezclan los extractos. Si yo mezclo este extracto con esta concentración I1 y este extracto con esta concentración I2, ¿cuál tiene mayor concentración de soluto en el extracto? ¿En la primera etapa o en la segunda? En el extracto 1 y 2 tenemos que 1 y 2. ¿Cuánto tenemos? Me está preguntando yo lo que tengo que poner. ¿Cuál es mayor? Yo me he venido hasta aquí para que no vean nada. No se ve, ¿no? Pero ahí está. Ha quedado muy oscuro. Ahí está, por supuesto. ¿Cuál es mayor? No, todo bien. Aquí está, ¿cuánto vale? Si usted dice 28, si ¿cuánto vale? Bueno, pero son distintas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo las mezclo, la concentración mezcla va a tener que estar entre esos dos valores extremos. Obviamente, ¿cierto? Entonces, yo cuando mezcle, este I va a tener que estar en una zona por aquí. Consecuentemente, si ese I promedio lo ubico por aquí, ese será el claro, el punto el total, que va a tener el total, porque estoy sumando los S, los extractos, el total, que va a tener concentración promedio. Ahí está. Listo. Una vez que he encontrado esto, ¿qué hago? Hago esto. Y digo, el total B y E' están alineados. E' solamente tiene A y C. Entonces, E' está en el lado A y C. El primo está
Como yo ya tengo E total y tengo B 1. 1 es 1. Y este va a ser el punto L'. Este va a ser el punto E', concentración. Y ya está. ¿Cierto? Bueno, ahora le pongamos numeritos.